Bueno, les cuento que este es el último video que vamos a tener del primer cuatrimestre. Profundizamos con el texto de la semana pasada el concepto del Estado. Les voy a contar un poquito que el Estado es, en primer lugar, es una persona jurídica. Hay una definición muy cortita que dice que el Estado es la nación jurídicamente organizada. Y si profundizamos un poco más, podemos analizar los elementos o condicionantes del Estado, que son tres: el territorio, la población y el orden jurídico. Un territorio compuesto por 23 provincias, con toda la parte continental y la parte insular, el mar argentino. La población, que se compone de dos grupos, los habitantes y los ciudadanos. Y también un orden jurídico que a su vez está compuesto por el poder y el gobierno. También vimos que la particularidad del Estado argentino, sabemos que hay distintas formas de Estado. Nosotros elegimos la forma representativa republicana federal, somos un Estado federal, y también analizamos que el Estado federal tiene la particularidad de descentralizar el poder. O sea, si bien hay un Estado central, un Estado nacional, este permite la división del territorio en provincias, en nuestro caso, o en estados, y que esas provincias o estados tienen una cierta autonomía que obviamente no va a contradecir al gobierno nacional. Por ejemplo, pueden dictar, como dijimos, su propia constitución, poder tener sus propios códigos de procedimiento, su bandera, su escudo, la propia organización judicial y la propia organización del poder legislativo y el ejecutivo, pero que además, dentro de este sistema federal, vamos a encontrar que pueden existir situaciones de emergencia o situaciones excepcionales, que es en el caso de que se necesite una intervención federal. Para poder declarar una intervención federal, es atribución del Congreso, a través de una ley, declarar la intervención federal. Pero, en caso de que el Congreso se encuentre en receso, puede ser el Poder Ejecutivo el que dictamine la intervención federal. Primero tenemos que entender qué es la intervención federal y por qué se produce o para qué. Bueno, nosotros sabemos que estamos en un sistema democrático, pero que cuando por causas excepcionales la democracia y las instituciones pueden estar corriendo algún riesgo, algún peligro, existe un mecanismo totalmente constitucional que es la intervención federal. ¿En qué consiste? Consiste en suspender por un tiempo determinado las garantías constitucionales, justamente con el objetivo de poder cuidar a las instituciones de nuestro país. ¿Cómo se actúa? Bueno, se nombra un interventor. Este interventor va a ejercer las funciones de aquel funcionario del gobierno que en este momento es quitado de sus funciones por alguna determinada irregularidad. En este caso, la intervención federal se puede, dijimos que es una situación de emergencia, se declara un estado de sitio, y el estado de sitio se puede dar por dos motivos: por conmoción exterior, es ataque exterior o conmoción interior. Ataque exterior quiere decir que cuando nuestras fronteras peligran por alguna invasión extranjera. Y una conmoción interior es cuando se produce en alguna provincia, por ejemplo, el levantamiento de alguno de los poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial quiere tener atribuciones o quiere tomar atribuciones que son propias del Poder Ejecutivo. O un Poder Ejecutivo que se aparta de la democracia y quiere formar en su provincia un gobierno totalitario. Entonces, en ese caso, se puede declarar un estado de sitio en donde van a quedar suspendidas las garantías
constitucionales por un determinado momento, un determinado tiempo, y esto es totalmente constitucional. En el texto que yo les voy a subir, vamos a encontrar que, por ejemplo, cuáles son las garantías que se pueden suspender en carácter transitorio. Puede ser, por ejemplo, en una de ellas, en esas situaciones de emergencia, puede ser el habeas corpus. Es una medida extraordinaria. Se recomienda, en general, que se haga por un tiempo corto. Las autoridades que lo declaran, dijimos, repasando entonces, en primer lugar es el Congreso, y si el Congreso se encuentra en receso, lo puede hacer el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Tiene que ser por un tiempo limitado y el alcance de la suspensión de estas garantías constitucionales puede ser, por ejemplo, también, aparte del habeas corpus, como les había dicho yo, la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de una situación totalmente excepcional. Así que bueno, para tener en cuenta, siempre estas herramientas se utilizan para proteger nuestro sistema representativo republicano federal.